Nuevamente para todos, buenos días, que Dios los bendiga. Les voy a compartir la unidad didáctica un momentico. El día de ayer en la clase anterior estuvimos copiando la clase 6 de conocimientos previos, ya como para dar cierre a ese tema. La idea es que para hoy llegasen ustedes ya con una actividad lúdica, ¿cierto? Una actividad lúdica que hubiesen desarrollado cada uno de ustedes, fuese en grupo, fuese de manera individual, y vamos a proceder ahorita a compartir esas actividades. Después vamos a responder la pregunta, vamos a compartir aquí lo que diligenciaron en el cuadro comparativo y hacer lectura tanto del mapa conceptual como del mapa mental que están en la unidad didáctica. Listo, así que permítanme un segundito, dejo de compartir y en el orden en el que levanten la mano, en ese orden vamos a ir verificando las actividades que realizaron. Entonces por ahí creo que Kevin Torres había dicho que él ya lo había hecho. Buenos días, profe, de las actividades, ¿sí? Sí, señor, de esas actividades. De los jueguitos, para que lo entiendan mejor, les dije como hagan un jueguito utilizando esos conceptos que están ahí. ¿Me ¿Cómo así, confirman, por profe? Sí me favor? confundí. Un momentico, le comparto pantalla. Estos conceptos que están acá, yo les Kevin, había creo que dicho, fue la sopa de letras. sí, yo les dije no hagan como tal la definición de los conceptos, no vayan a hacer glosario, sino que utilizando los conceptos van a hacer algún otro tipo de juego. Ah, ok, profe, ya mando el link por acá en el chat. Bueno, Vale, una cuestioncita, levanten la mano los que no, de verdad no va a pasar nada, porque sean sinceros, los que no hicieron ese jueguito. Levanten Yo la la verdad no mano. lo hice, no puedo levantar la mano, porque ayer me sacó de la clase. listo, Pero sí. profe. Terrible esa Luisa. Listo. Ay, pero si estoy en el grupo. Eh, Nosotros desarrollamos esa actividad en el grupo, profe. Entre todos hicimos todo. listo, ¿y cuál es el grupo? ¿Lo tiene presente? Sí, señor. Es Nicole Morales. Morales, Luisa Malpica, ¿quién más será? Pero el profe ya me acuerdo. Creo Alejandra que Sí. Miguel y Miguel. Uy, pero Miguel. y esta Miguel. sopa de letras está en modalidad, ¿qué? ¿Modalidad nunca lo vas a lograr? Está tan difícil por ahí. No, ya encontré una palabra, lo único que sé. Perfecto, pero esta es la portada, Brian. Escúchame, por favor. La portada. ¿Y trajeron premio? No es nada de la familia. ¿Premio Es para el la que lo logre portada. primero? ¿Listo? Es Un aplauso, las felicitaciones. mi diario. Hacemos una imagen. No, pues eso me gusta Oh, triste. y yo sí haciéndoles a ustedes, mejor dicho, qué actividades chéveres que ¿Alguien me puede propician. pasar Ay, ese ya, link ya, por ya. WhatsApp, Pero sí. por La favor? excepción. A ver, María, María, señora. Pues el que gane le debemos que ¿Alguien una puede gaseosa enviarme? para cuando volvamos al colegio. Una ¿Alguien que gaseosa, envíe ¿Y si no. gano yo? la sopa de letras por el grupo? Le Amiga, gastamos las 11, Kevin, hágame un favor. señora. Me manda el link por En el la única Messenger, por favor. cartulina que solicité, porque la foto tú la tenías que pegar en una hoja No. cuadriculada. Entonces, en la única cartulina que solicité, ¿Luego no le vas a sirve el hacer chat? la portada. Sí. Entonces, Si tienen la misma pregunta, la vamos a hacer en la cartulina, la única que se solicitó. Por aquí, tiene la mano levantada Julián, señor y Julián. por allá se escuchó que le llegan los mensajes. Sí, la que tú quieras, o si quieres, por ejemplo, te gustan los superhéroes, puedes dibujar los superhéroes. Gracias, ya me llegó. ¿Alguien encontró realidad Lo mixta? que tú quieras, porque estudiando es no, solo realidad aumentada. Yo Ya. Yo Sí, yo encontré ya. 3D y aumentada. No, yo no la encuentro por Yo ningún solo he lado. encontrado realidad mixta y nada más. A mí me falta es esa. claro No que la sí. veo. Sí, señor. Cristian, Ah, ya señor. la vi.
vuelvo y repito, ustedes tienen una cartulina, le vamos a hacer margen a nuestra cartulina, ¿cierto? Para que se vea más bonito porque es la portada de nuestro diario. Todo libro tiene una portada, ¿cierto? Miren, tiene una portada. Esta primera hoja es la que estamos haciendo el día de hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Como título vamos a escribir mi diario. Segundo, vamos a hacer una imagen de lo que a nosotros nos gusta porque el diario es de nosotros, no es de nadie más. Tercero, vamos a escribir nuestro nombre. Ya. Cuarto, escribimos el grado en el que estamos. Ustedes no están en tercero B, sino en tercero A. ¿Claro, Cristian, o tienes dudas todavía? De lo que ustedes les gusta porque quieren. Brian Murillo, señor. Me falta una palabra. Brian Murillo. Sí, si no tienes más, lo puedes hacer en una hoja cuadriculada. Sigo por aquí. Sigo por aquí dando la palabra, porque si tienen la mano levantada y no les he dado la palabra, pues no podemos hablar. Daniela Aristizábal, señora. Daniela Aristizábal. ¿Alguien encontró la de 3D? Sí te llamé a lista. Yo la encontré. Señora. También simulador y realidad virtual. Estoy muy cegato. Laura Ah, ya la Eugenia. encontré, gané. Laura Gané. Señora. Tranquila, Daniela, no te quedó Les la voy a la mostrar para que inasistencia. después me digan que es que no les Laura hace Eugenia. trampa. Tan chistoso el profesor. Yo también puedo Mira, jugar. hermano. El juego no era solo para Mira ustedes. cómo está. Vean, gané. Solo ya amaneció como arisco. Lados, está en la parte. ¿Qué amaneció como marisco? Eso puede ser una posibilidad. Arisco, sí. Tampoco está con Listos. lados. Muchísimas gracias al grupo de Kevin Torres. Vamos con otra actividad. ¿Qué otro grupito? ¿O qué otra persona? Ay, no, eso Van ya a lo salir con que teníamos. solo un Tenemos grupo que hizo estar eso, porque atentos, mejor dicho. porque Pero yo también tengo una sopa de letras. Es muy parecida a esa. Sí, No, profe, yo también. todos se pensaron sopas de letras, estos muchachos y así. No, Se no, copian, ¿no? sí, no, pero ¿qué es eso de por Dios? el dibujo es sobre lo que ustedes quieren. Bueno, así no se vale. Porque Santiago le quitan unas cosas diferentes. Bueno, A Luis le entonces quitan unas vamos cosas diferentes. a Sara Triana le continuar, quitan ya unas cosas que diferentes. todos se fueron de sopas de letras, aunque alguien hizo algo Acabé, diferente. gané. No, espere. Sí, señora, como ordené mi capitana Emily Quiroga. No encuentro esa de Alias 3D. arisca. Luisa María. Dios mío. Está brava. En serio se burlan de mi Profe, ¿dónde apellido. usted encontró la de 3D? Pues es que creo que esas sopas de letras, perdón, a todos nos aparecen diferente. Entonces yo le podría decir en la Pero parte ¿qué tal inferior nos derecha, aparece igual a pero usted y a mí? Sí, igual ya sé, igual, Siempre es diferente. sí, pero igual ya lo cerré, ya cerré la pestaña, si quisiera decirle no podría. Ah, bueno. Entonces, ¿me tenemos que confirman, estar por favor? en Muy situación. lentos, muy lentos. No podemos decir ¿Qué que pasa? el ¿Cómo se está fueron a dejar tarde, que ganar además del está cucho de porque sistemas? está en una misma hoja. El cucho. Mucho y le conecto. Sí, no. Todo usted mismo se está ¿Quién diciendo dice cucho. cucho? Yo me acuerdo cuando Hernández le dijo No. concha a la profesora de artes. ¿De Pero verdad? Uy, nunca sí. dije eso. Profe, Sí. eso es mentira. Profe, eso es Sí, Hernández se dio mentira. garra. No, qué mentira me están haciendo. Oye, Pero qué mentirosos. todos sus compañeros lo escucharon. Se lo dijo en cara Pero preciso enfrente me de todo escucha el solo uno y salón. se pone a decir que yo fui el Creo que que lo la dije. profesora se enojó ese día. Mentiroso, todos lo escuchamos, Hernández. Ay, pura Sí. mentira, la profe no me escuchó. Y si hubieran escuchado todos, la profe hubiera escuchado primero. No. ¿No ve que se puso brava? Algo que la Ay, profe les pues va a pasar claro, como referencia. obvio.
obvio, ¿qué tal? Pues ya se le dice cucho. Ay, no. Decirle cucha a No, la profesora de artes. donde a mí me cojan también de malas pulgas, ahorita es porque estoy molestando con ustedes, pero donde me cojan de malas pulgas, ahí sí se me salta el Chucky, mejor dicho, acá se arma la de No se Troya. las pulgas. Sí. El Chucky. Me imagino a Mauricio. El Chucky que lleva adentro. Sí, listo, muchachos. Entonces, Ay, con sabes esos que yo no hago esa conceptos, sopa de con letras. esos conceptos con los que es solamente un grupo, que excepción, hicieron la actividad, vamos a tratar de definirlos entre todos. Entonces, quien crea tener, por ejemplo, la definición o quien nos pueda comentar qué es realidad aumentada, levante la mano y lo escuchamos. ¿Quién cree saber qué es realidad aumentada? Santiago, no te he dado la palabra. Profe, ¿puedo decir? Sí, sí, claro. Las reglas son claras. Regáleme un minuto, por favor. Ah, ok. Pero sin buscar en San Google con nuestras palabras, ¿cómo lo podamos Un definir? minuto que voy a San Google. No, sin San Google. Ah, Eso, Wendy. ¿Y dónde escribo Bien. la definición? Mi pregunta. No, solamente las vamos a charlar, ¿listo? Tranquilos. Ah, ya. Wendy, cuéntame. Anderson, yo ya. Listo, creo que ya. Bueno, como tal, bueno, en mis palabras y conforme a lo que hemos podido estar evidenciando, como tal, la realidad aumentada es cuando, digamos que tenemos la realidad normal, pero a eso le vamos como implementando diversos como objetos o lugares o cosas así que uno quiere, no sé, digamos, como el profe nos mostraba una vez, que digamos que es un salón totalmente, digamos, blanco, que no tiene nada, y a un ejemplo, uno quiere hacer o visualizarse, no sé, digamos, una pieza, ¿cómo se vería esa habitación teniendo una pieza, una silla, un escritorio o todo lo que uno va a utilizar? Eso es lo que permite, es como que está la realidad normal, pero a eso se le aumentan diversos como elementos que lo van a permitir así, o incluso también hay aplicaciones en las cuales uno tiene la realidad normal y le permite a uno evidenciar cómo se podría ver uno con ropa, con diferentes como objetos o elementos, sin necesidad de uno estar ahí como en el lugar preciso. Claro que sí, perfecto. Lo único que de pronto le faltó ahí a Wendy mencionar es el hecho de que esos elementos adicionales son elementos netamente virtuales, ¿cierto? Puede ser a través de un dispositivo celular, como los ejercicios que hicimos cuando trabajamos con la aplicación, se me fue la paloma, con Quiver, ¿cierto? Yo les comentaba también lo que nos decía la compañera, aplicaciones que nos permiten medir de pronto el alto, el ancho, cuánto tiene de perímetro una habitación, cosas así por el estilo, incluso cosas llevadas aún más allá, que le permiten, por ejemplo, a estudiantes de medicina hacer trabajo práctico como tal, de pronto una práctica de una operación a corazón abierto. No necesariamente tienen que trabajar ahora con cadáveres, sino que ahora lo pueden hacer a través del uso de la realidad aumentada. Y esto nos lleva también a hablar de paso de la realidad virtual. Son conceptos similares, pero la diferencia aquí en la realidad virtual es que esta sí pretende engañar nuestros sentidos. Con la realidad aumentada nosotros sabemos que eso es ficticio, ¿sí? Como por ejemplo cuando estuvo de moda Pokémon Go. Este es un ejemplo muy claro de lo que es realidad aumentada. Teníamos la ciudad, que era todo nuestro campo de juego, y los Pokémones como tal y las Pokébolas que uno lanzaba para capturarlos, todo eso era como tal realidad aumentada. En cuanto a la realidad virtual, se engañan completamente nuestros sentidos porque lo que busca esto es también utilizar parte de realidad aumentada, pero también utilizar lo que son audios y video como tal a través, por ejemplo, de las gafas de realidad, de realidad virtual. Entonces uno, no sé si se han visto esos videos, es muy gracioso estar viendo eso en YouTube o en Facebook cuando la gente se pone esas gafas y empieza, no sé, a jugar boxeo o están en la montaña rusa y es tan real, se siente tan real que la gente se asusta, se cae, se golpea súper fuerte porque eso engaña completamente nuestros sentidos. Un software, ¿qué es un software? ¿O quién cree saber qué es un software? Pues lo más básico de un software es que es un conjunto de programas que le permiten al computador realizar varias tareas, ¿no? No solamente el computador, recordemos que ahora tiene todo, cuenta con un software, un televisor,
un teléfono inalámbrico, nuestros teléfonos celulares, absolutamente todo tiene un software, todo lo electrónico tiene un software que le permite controlarlo. Y es esa parte precisamente intangible, ¿cierto? Nosotros no la podemos ver ni la podemos tocar como tal. Bueno, sí la podemos ver en algunos casos, ¿cierto? Como por ejemplo, yo estoy viendo aquí el software del visualizador de PDF, el Adobe Reader. O puedo ver el escritorio de mi computador, que se hace parte como tal del sistema operativo. Puedo ver todas las aplicaciones de mi celular, pero es sí completamente intangible. Y en muchos casos son aplicaciones que actúan de forma oculta. Por ejemplo, usted no ve cómo funciona todos los sistemas que trae ya instalados su computador para poder encender, por ejemplo. Usted lo único que ve es el loguito ahí de Windows cuando enciende y demás, cuando inicia sesión y listo. De resto, usted no ve internamente toda la cantidad de procesos que él hace y esos son muchos software que hacen procesos de encendido, depuración de programas, de pronto para que inicie el reloj, para guardar de pronto un usuario y una contraseña, si usted le tiene usuario y contraseña a su celular o a su computador, todo ese tipo de cosas son software que nos ayudan como tal a controlar equipos o dispositivos electrónicos. Un ordenador o computador, obviamente, son dispositivos electrónicos que ahora nos permiten realizar muchísimas acciones. Inicialmente un computador era exclusivo de las empresas, ¿cierto? Y para quienes han visto un poco de historia de los computadores, recordarán o no me dejarán mentir en cuanto al tamaño de las computadoras antiguas. Eran cosas que ocupaban fácilmente, no sé, una bodega, espacios muy grandes y que solamente tenían las empresas porque eran las que necesitaban dicha información, solamente necesitaban los espacios para controlar de pronto algún tipo de mercancía o guardar información de la empresa como tal. Pero ya luego en algún momento cuando, pues con la revolución de la tecnología ya en Silicon Valley y demás, se empezaron a crear los primeros computadores personales, pues ya la información empezó a ser más accesible para las familias con la creación del mouse, el teclado, porque eso antes no existía. Eso fue un invento no muy antiguo. Antes todo se controlaba a través de comandos, también con la creación de los sistemas operativos, que todo fuera muchísimo más accesible para el usuario, ¿cierto? Que fuera más visual, porque antes todo se trabajaba a través del CMD del computador. O sea, era una cuestión muchísimo más organizacional para empresas y no tanto para el común. Entonces llegó un tal, no es Steve Jobs, sino el de Microsoft, ¿cómo es que se llama? Se me fue la paloma. Mm, Alguien que me ayude ahí en San Google buscándolo rápidamente. A ver si lo encuentro aquí. Fue completamente la paloma. Mm, tu, 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 tu. Profe, yo. Bill Gates es la cuestión. Esto se me ha olvidado completamente el nombre. Entonces llegan estos dos tipos porque también ahí Steve Jobs estuvo inmerso y en algún momento les mostraré esa película de la historia de ellos dos. Hay una guerra bastante grande porque uno dice que creó el sistema operativo, el otro dice que creó el computador, que le robaron la idea, que no sé qué, y el computador pues para familias no, como tal, cuando estaban como en el auge de ello. Entonces ahí hubo una pelea grande, se separaron, cada uno creó su empresa, bueno, y ya sabemos en qué terminó, pues son dos de las empresas más grandes de tecnología pues a nivel global. Cuando hablamos de realidad mixta, entonces estamos hablando también tanto de realidad aumentada como de realidad virtual, ¿cierto? Y lo que nos comentaba ahorita la compañera. Entonces hablamos de lo que es nuestra realidad como tal y el uso de la tecnología para poder generar básicamente dos realidades completamente diferentes que se juntan para crear una realidad mixta. Un videojuego, pues ya los conocemos, ¿cierto? Conocemos diversas plataformas para creación de videojuegos, conocemos millones de videojuegos que se crean a diario, conocemos plataformas, sabemos que se pueden jugar videojuegos a través de computadores, celulares, dispositivos como los Xbox, como las PlayStation. Y esto, ¿por qué está acá o este concepto, por qué está aquí?
porque esto hace parte de una realidad aumentada. Incluso hay videojuegos que ya están, como los que les comenté ahorita, los de las montañas rusas o los de boxeo, que utilizan la realidad virtual. Así que hablar de videojuegos y no hablar de realidad aumentada o realidad virtual es dejar de lado conceptos muy importantes. Ya los videojuegos están empezando a tomar como otros rumbos, si se están dando cuenta. Por ejemplo, las consolas ahora, por ejemplo, incluyen, que eso no es muy antiguo que digamos. Por ejemplo, cuando salió el PlayStation, los controles no vibraban. Ahora eso le hace a uno que ser o estar más inmerso ahí en el juego, sentir cuando uno está disparando, cuando le disparan a uno, cuando salta, me hieren, entonces el control vibra. Todo ese tipo de cosas hacen de los videojuegos también realidad mixta, realidad aumentada y realidad virtual. Simuladores, pues conocemos algunos, los más básicos y los más accesibles son las gafas, por ejemplo, de realidad virtual, esos hacen parte de algunos simuladores. Tenemos también el hardware, ¿cierto? Así como tenemos software, también hay hardware, que es toda la parte tangible de los dispositivos electrónicos, absolutamente todo lo tangible. Entonces estamos hablando desde nuestro teclado, nuestro mouse, la pantalla, el celular como tal, las cámaras, micrófonos, audífonos, todo lo tangible que nos sirve como medios de expresión de absolutamente todos estos otros conceptos, ¿sí? Sin hardware y sin software no tendríamos ni realidad aumentada, ni realidad virtual, ni videojuegos, ni nada por el estilo. Y todo el concepto pues de 3 dimensiones que empezó a ser implementado pues inicialmente para toda la creación de películas y demás, de todo el arte gráfico, de pronto para el tema de efectos visuales, ¿cierto? Luego ya pasó como a otro asunto que fue la relación como del 3D con los videojuegos, ¿cierto? Entonces todo el diseño de personajes en 3 dimensiones para los videojuegos, todo lo que tiene que ver con modelado 3D, que eso en algún momento, pues sí, sigo con ustedes, ¿no? Llegaremos a mirar que está en 11, pues vamos a modelar algunos objetos en 3 dimensiones. Toda esa partecita hace parte de, pues, de lo que son hardware y software y específicamente realidad aumentada y realidad virtual, que son como los conceptos generales que abarcan a todos estos otros. Ahora, me gustaría que alguno de ustedes me respondiera lo que colocó aquí en esta preguntita. ¿Cuáles son las diferencias entre realidad virtual y realidad aumentada? Que en una se implementa el espacio-lugar y en otra no, solo es como la animación, pero deja O el mismo sea, ambiente ¿qué que más está. se superpone? Sí, creo que sí, es así. Se Sí, sobrepone y bueno, la otra ya es como toda la visión, que ok, uno engaña todos nuestros sentidos y la otra es solo para, como ocupa solo una pequeña parte. listo, bien, perfecto, claro que sí. Entonces aquí tenemos, bueno, hablar de esto sería hablar de algunas características que ya mencioné y que ustedes mismos ya también han mencionado. Espero que también hayan completado la tablita. Así que, por favor, a ver a quién no he escuchado por ahí. Anthony. Anthony. Sara y Oliveros, te explico. ¿Qué tienes que hacer? Anthony. En la cartulina, espero que me escuches y si no me estás escuchando, pues tienes que ver el video. En la cartulina tienes que hacerle la Ya es que marca, estos muchachos, ¿cierto? Ya tienes que hacerle la al marca, parecer no está presente. al diario. Vamos con David Felipe González. Tienes que escribirle mi diario. Lo segundo que tienes que David hacer es un Felipe. dibujo. ¿Listo? Un dibujo de lo que tú quieres porque son tus gustos. Tercero, debes escribirle tu nombre y el grado. Ya. Si hay alguien aquí con vida, si están presentes. Les dejé la tarea. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Ah, bueno, pero por lo menos si me escuchan, es que ya van 2 que nombro y voy a ver si corcho a otro por ahí. Diego Quiroga. Dígame, profe. Eso, por fin. Por favor, realízanos lectura del mapa conceptual. Algunos ya lo están comentando, profe. Pero porque no tengo la unidad abierta. ¿No? Igual, ¿no están viendo mi pantalla? 3 meses. Sí. Ah, ok. Que fui. Pero es como allá. Eso es lo que estoy preguntando.
Entonces va a leer el de realidad virtual, ¿cierto? Sí, señor. Realidad virtual es simulación de ambiente. También se puede aplicar en operaciones de alto riesgo, anticipación de errores de diseño, entrenamiento, creación de estructuras, mostrar situaciones inalcanzables. Puede ser inmersiva y no inmersiva. Emplea software como Open Simulator y hardware como gafas, casco, monitor y mouse. Listo, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, lo que les comentaba ahorita, ¿cierto? Software para que lo busquen. Yo estuve consultando este programa, súper chévere. Esto es un programa para crear todo lo que son simuladores de realidad virtual y lo que es hardware, todo lo tangible como tal que necesitamos para trabajar toda la parte de realidad virtual. Entonces ya conocemos las gafas de realidad virtual, hay cascos y pues obviamente necesitamos monitor y mouse, teclado también para poder controlar todos los movimientos y demás. La realidad virtual ya tiene muchas aplicaciones, demasiadas. Por ejemplo, operaciones de alto riesgo. Y a esto no me refiero como, por ejemplo, a ponerme un arnés y subirme a un árbol. No, no me refiero a ese alto riesgo, sino, por ejemplo, a lo que les decía de la medicina. Entonces ya simplemente me coloco unas gafas o un casco de realidad virtual y con un simulador empiezo a hacer una operación. No necesito entonces ya trabajar directamente con cuerpos como tal, sino que hago toda la simulación como si estuviese tal cual haciendo una operación en la vida real. Anticipación de errores de diseño se refiere tanto a diseño como por ejemplo de interiores, como diseño de hardware y de software. Entonces ya yo no tengo como, no sé, ustedes imagínense o piénsense a un diseñador de computadores. Se han dado cuenta que todos los computadores tienen diseños, ¿verdad? Que todos los computadores tienen un diseño específico, que algunos tienen los parlantes en la parte superior, otros en la parte inferior, que algunos tienen que en la parte derecha de pronto tienen el puerto, dos puertos USB, un puerto de HDMI, el puerto de red, etcétera. Todo eso no es como que nace así de la nada, como que dicen, venga, cojamos un pedazo de metal y pongámosle esto aquí, esto acá, no. Utilizan simuladores de realidad virtual donde ellos diseñan como tal el dispositivo y lo ponen a prueba. Entonces, ¿cómo funcionaría mi dispositivo si lo coloco el ventilador acá en esta zona? Ah, bueno, no, se empieza a recalentar demasiado. Entonces coloquémoslo aquí, yo no sé qué, empiezan a hacer cambios al diseño como tal que pues, les evitan una cantidad de errores tremendas ya cuando sacan y como tal su producto al mercado. Entrenamiento. Por ejemplo, colocarse unas gafas y empezar a hacer boxeo, unas gafas de realidad virtual, o empezar a trotar ahí, pensar y que vea uno de pronto en lugar de estar en la sala, está uno allá, no sé, en el bosque, trotando. Creación de esculturas, todo lo que tiene que ver con arte y demás, también la realidad virtual llegó al arte y no lo mencioné ahorita. En algunos museos del mundo, por ejemplo, las pinturas ya tienen inmersas en sí mismas eh, software que le permiten ser escaneadas y uno ver de pronto algún tipo de interacción con la pintura. No sé si de pronto lo han visto por redes sociales, videitos y demás, lo he observado también. Mostrar situaciones inalcanzables, como por ejemplo, no sé, el estar simplemente hecho de estar en un videojuego disparando contra X o Y personaje. Esto es algo inalcanzable y claramente no tenemos la opción de tener un arma a la mano en este momento y estar disparando a diestra y siniestra o de ir a la luna, por ejemplo, a través de unas gafas de realidad virtual o de un casco de realidad virtual. No tenemos esa posibilidad, pero nos lleva a esas situaciones inalcanzables y pues permite hacer de pronto una anticipación de lo que podrá hacer en algún momento. A muchos de las personas que van al espacio los entrenan en la NASA con ese tipo de simuladores. ¿Cómo actuaría esa persona si está ya metida tanto tiempo con X o Y persona, ya en un espacio reducido, sin